capítulo 21, nos quedamos en el capítulo 18, pero vamos a volver a leer rápidamente el versículo 15. Vamos a leerlo solamente para retomar donde nos quedamos y vamos a continuar con lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Lea conmigo versículo 15, dice: después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Si usted recuerda, después de haber llegado y pasar unos días ¿con quién pasaron unos días? A ver, ¿se acuerdan? Con Felipe, con el hermano Felipe. Ya no es un jovencito, ya está grande, ya está veterano, ya no es un recién casado, ahora ya tiene muchos años de casado, tiene inclusive hijas, y estas tienen el don de la profecía y están sirviendo al Señor. Qué bonito es cuando nuestros hijos sirven al Señor, ¿verdad? Cuando están metidos en el asunto, y es una bendición muy, muy grande. Lea conmigo versículo 16, dice: y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, y trajeron consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hasta ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Vamos a leer ahora sí a partir del versículo 18 y vamos a estudiar más del Señor. Dice: al día siguiente Pablo entró con nosotros, y si se fija está incluyéndose, es decir, Pablo entró conmigo, con Lucas y con varios de los que veníamos, más los que se agregaron, y fuimos a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Vean a quién fue a ver: a Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor. Si ustedes recuerdan, había otro Jacobo que había muerto a espada. Herodes lo mató, y como vio que al pueblo le gustó, pues él quería quedar bien con el pueblo y había pensado en matar a Pedro, pero el Señor lo libró de la muerte. No era el tiempo. Entonces la iglesia en Jerusalén, a pesar de que fue perseguida, mucha permanecía, otros fueron esparcidos, pero mayormente los apóstoles continuaban allí cuidándose, y el Señor los estaba guardando de los ataques de los romanos y aún de los judíos. Pero Jacobo había pasado ya bastante tiempo ahí y se convirtió en pilar, por decirlo así, en el pilar de la iglesia en Jerusalén. Ni siquiera lo era Pedro, era Jacobo el que estaba establecido y trabajando fuertemente ahí. Y dice que fueron y entraron a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Es decir, estaban los pastores, los ministros de la iglesia, junto con varios apóstoles. Ahora, Pablo ya no es un jovencito. Pablo ya es un hombre grande, está en los 60s. Y otra cosa, Pablo ya no solamente ha probado las credenciales de apóstol. ¿Recuerdan cuáles eran las credenciales de un apóstol? Hacer milagros, prodigios y señales, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Aquí Pablo no solamente viene cargando con eso. Pablo ahora trae una credencial más. Trae un cuerpo, no como tú y como yo, ¿verdad? Bien lleno de condición, bien acá. Ella trae un cuerpo desgastado, trae un cuerpo golpeado, trae un cuerpo torturado. ¿Ok? Hace muchos años yo tuve un pequeño accidente con una bicicleta y me pegué en el pedal y me lastimé muy feo esta parte, y fue con el propio pedal, y me lastimó el hueso, me hizo un hundimiento. Ahora imagínense a Pablo, fue apedreado, y no le aventaban de esas piedritas de Pómex que decimos nosotros, piedras de Pómex, que son muy tradicionales ahí en mi tierra. No, le aventaban unas señoras piedras. Entonces era un hombre cicatrizado, era un hombre lacerado en la espalda, era un hombre, solamente Dios sabe cómo estaba su cuerpo, y él ya estaba correteado y llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. En una de las epístolas él dice: vamos llevando las marcas de Cristo sobre nosotros. Versículo 19 dice que viendo a los ancianos, dice: a los cuales después de haberlos saludado, les contó
una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Qué tremendo, qué admirable es Pablo. Saluda a los ancianos, saluda a los apóstoles y les empieza a dar un reporte detallado de lo que había sido este tercer viaje misionero. A veces los ministerios batallan porque los que sirven no saben entregar un reporte, ¿verdad? O hay gente que no le gusta entregar reporte. Sirven, hacen cosas para el Señor, lo cual es muy bueno, pero tienen conflictos para entregar un reporte. Pero él, siendo un apóstol, no solamente entregó un reporte, sino detallado, bien hecho. Un buen trabajo, un trabajo admirable. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, hicieron esto, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Miren, Pablo les entregó un detalle bien hecho acerca de lo que Dios había hecho, no de lo que él había hecho. Y cuando tú entregas un detalle de lo que Dios hace, la gente va a glorificar a Dios. Pero cuando tú te pones a decir lo que tú haces, la gente, ¿a quién crees que va a glorificar? A ti. Por eso es bien importante que los predicadores prediquemos la palabra de Dios y no nuestros rollos. A veces utilizamos ejemplos propios para ayudar a que se identifiquen con el tiempo, con el día de hoy o con las circunstancias que ustedes están pasando. Pero nuestro compromiso es predicar a Dios para que la gente glorifique a Dios. Si tú observas y tú ves gente glorificando a tal o cual hombre, tú te vas a dar cuenta de una cosa. Normalmente es porque ese hombre no está predicando a Cristo, está predicándose a sí mismo. Por eso la gente tiende a glorificarlo. Bien, continuemos. Dice versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos. ¿A cuántos? A todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pablo les entregó un reporte y ellos también le entregan otro reporte, pero está medio raro ese reporte. Dice: mira, Pablo, cuántos millares, cuántos miles de personas de judíos se han entregado a Cristo. Pero tenemos un problema: son muy celosos de la ley. Y el problema es que a ellos se les ha informado que tú estás enseñando a los judíos a que no circunciden a sus hijos. Es decir, que ya no sigan la ley de Moisés. Y esta noche vamos a confirmar mucho algo que tenemos que aprender. Sobre todo ya que somos una iglesia multicultural, ¿verdad? Que podamos aprender los unos de los otros y podamos tolerarnos unos a los otros y entendernos unos a los otros. Amén. Yo me acuerdo cuando comenzamos la congregación, creo que celebramos una sola vez, celebramos el Día de la Independencia, ¿verdad? Y de ahí, inmediatamente a la próxima celebración le tuvimos que cambiar a Día Internacional ¿de qué? De la Libertad o algo así. ¿Por qué? Porque empezó a llegar gente de otros países y no celebran el 16 de septiembre como el Día de Independencia Mexicana. Entonces, pues, vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Y ahora celebramos, ¿qué? Día Internacional, ¿no? ¿De qué? De la libertad, de quién sabe qué rollo hacemos. Pero ya mejor lo hacemos tutti frutti. ¿Por qué? Porque entendemos que no somos solamente de una nación, sino de diferentes naciones. Ahora, aquí yo espero que la palabra te ayude en esta noche a superar ciertos conflictos, ciertos tabús que a veces cargamos o que a veces observamos en los demás. Que el Señor nos ayude. Bien, vamos yo quiero que leamos una vez más el versículo 21 para que notemos otro punto. Dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos. Y mira lo que dice: ni observen las costumbres. Número 1, los judíos habían distorsionado lo que enseñaba Pablo. Pablo no enseñaba eso.
Y ahorita se los voy a comprobar con otras citas bíblicas, las vamos a ver. Ahora, número 2, ¿estaba Pablo fuera de la voluntad de Dios por las profecías que le habían dado, por la palabra por medio del Espíritu Santo, acerca de lo que le esperaría si llegaba a Jerusalén? Tenemos que tener cuidado en esto, hermanos. Número 1, quien da la palabra, es importante que dé la palabra de Dios. Número 2, es muy importante que también cuide la interpretación de la palabra de Dios. Te lo voy a repetir. Es importante que demos la palabra, pero es igual de importante la interpretación que le damos al enseñar la palabra. Lo hemos visto, el escrito está también. ¿Ok? Ya hemos visto, Dios es amor, sí, pero también Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Dios es amor, sí, pero también Dios es santo. Entonces tenemos que cuidar de que la interpretación de la palabra sea la correcta. Los profetas le dieron la palabra. Dice el Espíritu Santo que te esperan prisiones. El problema estaba en la interpretación. Si ustedes recuerdan, hasta la semana pasada apenas, hasta al principio de ese capítulo, es cuando ellos dicen, bueno, desistimos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Hay gente que conoce la palabra y predica la palabra muy bien. La cuestión es cuando a veces interpretan la palabra sin tener ciertos elementos importantes: la cultura, la sociedad, el tiempo, la idiosincrasia que se vivía, lo que se pensaba. Por ejemplo, vamos a verlo próximamente este domingo. Vamos a ver una costumbre de que si se casaba el primogénito con una mujer y el primogénito moría, el hermano tenía que casarse con la mujer y tener hijos. Ahora, ¿de quién crees que eran los hijos? Del primero. Entonces, esas son idiosincrasias, son ideas, son culturas que existían, que se manejaban de esa manera, y pues no podemos venir y aplicarlo. Es bíblico, ¿verdad? Préstame a tu mujer. ¿Me explico? Es bien importante cómo interpretamos la palabra. Hay algo que Pablo dijo y que es muy, muy correcto decirlo. ¿Dice el Señor o digo yo y no el Señor? Este es mandato del Señor y este es mandato mío. ¿Me explico? Hay veces en que uno especula, es decir, da su propia opinión tratando de tener los mayores elementos para poder emitir un juicio. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante eso. Por eso es de que Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no lo estaba prohibiendo, lo estaba previniendo. Pero ellos lo estaban interpretando como una prohibición. Voy a repetirlo. Hay veces que el Espíritu te quiere prevenir, pero quien te lo dice, a veces te lo dice distorsionado y te lo muestra como una prohibición. Bien, vamos a continuar. Miles de judíos, como dice, habían creído en Cristo, pero no abandonaron la ley de Moisés. Ahora, ¿era malo no haber abandonado la ley de Moisés? No, no era malo, porque era un asunto cultural. ¿Dejaron de ser judíos? No, siguieron siendo judíos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí la cuestión es esta: los judíos no podían insistir en que los gentiles tenían que someterse a la ley de Moisés. Es decir, tú eres judío, yo soy gentil. Tú no puedes obligarme a mí a someterme a la ley de Moisés. Pero los gentiles no pueden obligar al judío a que abandone sus tradiciones. Te lo voy a mexicanizar. ¿Ok? Un mexicano no le puede decir a un hondureño cómo tiene que comportarse. Ni un hondureño tiene que hacer que el mexicano se haga hondureño, porque no lo somos. Lo que sí debemos de hacer ambos es ser cristianos. Yo lo he enseñado, lo recapitulo rápidamente. Tenemos las tradiciones bíblicas
Tenemos las tradiciones no bíblicas y tenemos las tradiciones antibíblicas. ¿Ok? ¿Casarse es bíblico, sí o no? Muy bien, tenemos que observar esa tradición, ese principio y cumplirlo. ¿Celebrar cumpleaños es bíblico, sí o no? Pues no. Y como no es bíblico, no lo celebramos. No afecta en nada. ¿Me explico? Ahora, celebrarle a los muertos, cantarle a los muertos, hacer pachanga para los muertos, ¿es bíblico? No. ¿Es antibíblico? Entonces no lo hacemos. Lo hemos visto y tenemos que entenderlo. Y esto se los digo porque llega gente con sus culturas, con sus tradiciones. Va a llegar gente que cuando lleguen por tradición se van a hincar y van a orar hincados. Entonces yo no les voy a decir, párese, aquí no hacemos eso. No, hazlo. Llegó hace mucho tiempo un hermano y me dijo, hermano, ¿puedo danzar? Hasta como trompo si quiere. ¿Puedo andar en el espíritu? Si quiere, pero con orden. ¿Me explico? Entonces tenemos que observar eso. Yo lo que estaba dándose aquí, pero vamos a hablar un poquito más al respecto de ello. El punto aquí es que tanto gentiles como judíos no tienen que poner sus costumbres como forma de salvación. No tienen que hacerlo. Te hago una pregunta. Si Jesús hubiera nacido en México y la tradición, o más bien la religión tradicional era el catolicismo, ¿a dónde hubiera ido Jesús a leer Isaías? ¿A dónde? Pues a la catedral. Pues claro. Pero ¿qué hubiera hecho con ellos? Les hubiera venido a predicar la libertad, hubiera censurado su pecado, hubiera censurado su religiosidad y procuraría hacerlos libres. Si Jesús hubiera nacido bajo un contexto musulmán, bueno, ya ni le sigo, creo que tú tienes la respuesta. ¿Me explico? Suena difícil, suena raro, pero estamos viviendo bajo el contexto cultural. Jesús vivió bajo su contexto cultural. Lo acabamos de estudiar. No le dijo a la mujer, no es correcto que el pan de los hijos se los dé a ¿quién? Ay, uno dice, oye, qué gacho eres, me estás diciendo perra. ¿Por qué haces eso, Jesús? ¿Por qué? Porque en nuestro contexto esa es una ofensa, ¿verdad? Pero en el de ellos no. Ayer fuimos a ver unos asuntos legales de la iglesia y fuimos a ver a uno de los procónsuls de Finlandia, quien nos ayuda a hacer eso, y estábamos platicando y él dijo, nuestro lenguaje, hay palabras que nada que ver y pueden ser bien ofensivas. Entonces él dijo una palabra que a nosotros nos sonó bien feo, ¿verdad, mi amor? Sonó bien feo y dije, ay. Y dijo él, pero es que eso quiere decir adelante, pásele. Y era una palabra, señora palabra, O sea, en español se oía pero feo. Y yo no voy a decirle, no, usted está en pecado. No, entendamos. Si la costumbre, si la cultura no violenta la palabra de Dios, no tenemos por qué juzgarla, pero tampoco estamos obligados a practicarla. Por eso yo a quien sí censuro, a quien sí repruebo, es a esos mexicanos, hondureños, guatemaltecos, de donde sea, que se quieren hacer judíos, ¿verdad? Y que no, que la onda no, ahí se ponen su gorrito acá y toda la cosa. Si tienen ascendencia judía, se las creo, pero si no, pues qué onda, ¿para qué? Bueno, me pongo en paz. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios. En el capítulo 8, versículo 8, él nos enseñó que ni el comer ni el no comer nos hace más aceptos delante de Dios. Pero quiero que escuches, y si puedes anotarlo, el capítulo 7, te voy a leer versículos 17 al 20. Léelo conmigo. 1 Corintios 7, 17 al 20. Y miren, se lo voy a leer en otra versión para que les ayude un poquito más. Escuchen las palabras. Dice, cada uno debe, diga conmigo, debe.
O sea, tiene que hacerlo. Cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha concedido y tal como era cuando Dios lo llamó. Wow. Miren lo que está diciendo. Cada uno tiene que servir, tiene que vivir según los dones que Dios le ha dado. Y tiene que vivir tal y como era cuando Dios lo llamó. Obviamente todos vivíamos en pecado. ¿Seguimos viviendo en pecado? No, se sobreentiende que está hablando de la costumbre, de la cultura. Yo me acuerdo, no sé si te tocó, hace no muchos años, se empezó a satanizar todo. La música ranchera es del diablo. No, la música esta es del diablo. No, la música esta otra es del diablo. ¿Y cuál es la de Dios? Pues la de mi tierra. No, pues no inventes, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Si tú fueras a la África y tú los escucharas cantar y escuchar sus tambores y todo el asunto, dices, uy, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Me explico? Dios ha dado culturas, ha dado dones, talentos y formas de vida. Entonces, ¿yo debo de vivir como un judío? Pregunto, ¿debo de vivir como un buen judío? ¿Sí o no? No, debo de vivir como un buen mexicano. Debo de vivir conforme a la cultura que yo tengo, pero una cultura renovada. Es como debo de vivir. Claro que debo vivir como un cristiano, pero dígame cómo vive un cristiano. Porque un cristiano africano vive con falda. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo una falda? O mejor me pongo un pantaloncito, ¿no? Me voy a ver un poquito más decente. Un buen cristiano hindú agarra de la mano al otro y se van agarraditos de la mano, dos hombres caminando. ¿Qué hago? ¿Hago eso? Pues no. Y aunque me lo pidan, no lo hago. Sigo leyendo. Si Dios llama a uno que ha sido circuncidado, dice Pablo, no trate de disimular la circuncisión. Y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Sigo leyendo. Porque lo importante no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Así es que concluye, quédese cada uno con la condición en que se encontraba cuando Dios lo llamó. Fácil. ¿Amén? Ahora te voy a leer 1 Corintios 9, 19 al 23 para remachar un poquito esto antes de brincarnos con lo que seguiría. Por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo, yo siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Miren la mentalidad de este hombre. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Cómo es un judío? Ahorita lo vamos a ver. Me he hecho a los judíos como judío para ganar. Ese es el fin, para ganar a los judíos. Fíjense que yo soy mexicano, ¿verdad? Y pues me quiero hacer cristiano, pero como el único cristianismo que conozco es el cristianismo gringo, me pinto el pelo güero, me pongo pupiletes azules y llego a los mexicanos, ¿verdad? What's up, man? How you doing? No, sácate. ¿Recuerdan cuántos hombres y mujeres le decían al Señor, déjame seguirte? ¿Y saben qué les decía él? Vete a dónde? A tu tierra. Vete a los tuyos. ¿Por qué? Porque no hay mejor misionero que el de casa que se gane a la propia gente de su casa. Cuando estudié en el Instituto Haggai, un instituto bíblico, a mí me gustó muchísimo la mentalidad de la filosofía, porque yo estaba pensando, decía, cuando estaba chavo, decía, ¿para dónde me voy a ir? Porque pues, todo el mundo tiene que ir a predicar el evangelio. Yo decía, ¿para dónde? Pues no sé hablar otro idioma, con trabajos hablo español. Hablo del barrio, peor tantito. ¿Y qué así? ¿Para dónde me voy? Y cuando el instituto nos enseñaron que no hay mejor cosa que capacitar a los hermanos, a la gente del país, no para que se vaya a otro país, para que se quede en el país y evangelice a los suyos. Por eso Pablo está diciendo eso. Me he hecho a ellos esto. Sigo leyendo.
Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, mire lo que dice, aunque no estoy sujeto a la ley, como si fuera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, y dice, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganarme a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para ganar a quién? A los débiles. Y me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Imagínense a mí con los pantalones rotos, que se me ve acá media nacha, ¿ok? Con la camisa bien grandota, bien acá, y con dientes así de oro, ¿verdad? Y un arete. Y me voy a las empresas a predicar de Cristo. Me van a mandar a volar. Ahora imagínense de saquito, con corbata, peinadito así, lamidito, ¿verdad? Y me voy a los barrios bajos, ¿verdad? Allá en las maras. ¿Me explico? Si Dios te llamó siendo pandillero, siendo un drogadicto, empedernido, ya te limpió. Pero eso que tú aprendiste en el barrio, eso te va a servir para ir a aquellos de donde tú saliste, para ganarlos. Vas a entender el lenguaje de ellos y las señas que hacen y todo el show, ¿verdad? Hace muchos años, una de las cosas que a mí me impresionó mucho, llegamos a casa de unos misioneros, eran americanos, hablaban perfectamente el español, aunque curiosamente digo hablaban. Me llevaron, una familia me invitó y fui a conocerlos, y cuando yo llegué me llamó muchísimo la atención un cuadro que vi, y hasta al principio mis complejos empezaron a juzgar, ¿no? Y a calificar. ¿Por qué? Porque vi un cuadro, era una mano, estaba detrás un madero, y la mano estaba clavada, y la mano estaba haciéndole así. Y estaba así, ¿verdad? Y yo dije, el símbolo del diablo, ¿verdad? Yo luego. Y yo empecé a juzgar y a criticar, ¿no? Por lo menos en mi corazón. Entonces ya viene la familia y se empiezan a saludar, y me dice el hermano, se llama Ramón, el que me llevó, el que me invitó, me dijo, ellos son sordomudos. Y dije yo, órale, son sordomudos. Y en eso empieza a sonar, entre comillas, el teléfono, pero parecía el de Batman, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un teléfono viejo de Batman que nada más se prendía una luz, ¿verdad? Y yo dije, ¿y por qué se prende la luz? Pues porque no oyen. Dije, pero ¿y qué? ¿Cómo van a escuchar? Yo no sabía cómo le hacían. El asunto es que sonaba la cosa esa y lo levantaban. ¿Cómo le hacían? ¿Quién sabe? Yo estaba ahí, ¿no? Echando ojo a todo, pero ya traía mi prejuicio. Yo dije, qué groseros, qué irrespetuosos. ¿Por qué ponen a Jesús con un símbolo así rockero? ¿Verdad? Queremos rock. Yo dije, ¿qué onda? No. Cuando ellos me empezaron a hablar, y la persona que sabía el lenguaje de señas empezó a traducir, me llamó muchísimo la atención, porque me dieron la bienvenida y me dijeron, Cristo te ama. Esto es amor, el lenguaje de sordomudos. Gracias y de nada. Es de lo único que me acuerdo. Pero cuando yo pude entender este lenguaje, esta seña en sordomudos, que es amor, y cuando ellos hacían los clavos, Cristo te ama, yo pude comprender ese cuadro al ver a Jesús. Obviamente ahí decía, ya después me acercaron y estaba en inglés y me lo tradujeron, y decía un escrito que al atravesar el clavo, esta sección, los nervios jalaron esta parte, y que aún Jesús se comunicó con los sordomudos. Ahí decía eso, ¿verdad? Yo no sé ese asunto, yo no estuve ahí. Pero lo que sí te digo es de que mis conceptos, mis rollos, como a mí me dijeron que esto significa rock y quién sabe cuánta cosa, yo ya estaba predispuesto. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo y todavía vamos a encontrar más luz en esto.
Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora, estoy explicando esto por lo que vamos a leer a continuación. Vean conmigo en el versículo 22. ¿Qué hay pues? Recuerden que le está hablando Jacobo y los ancianos están hablando con Pablo. ¿Qué hay o qué hacemos? La multitud se reunirá de seguro, porque van a oír que has venido. Versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Les hago una pregunta. ¿Entendieron lo que acabo de leer? Yo no. Bueno, sí, ya lo entendí, ¿verdad? Pero cuando lo leí dije, ¿qué están hablando? Que el voto y que rasúrate y que paga y que entra y ¿qué están hablando? No entendemos ni papas. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Vamos a explicarlo para que lo podamos entender. Le dijeron, hay 4 muchachos. En primer lugar, eran cristianos. ¿Cómo que un cristiano tiene que pagar votos? Dice, hay 4 muchachos que tienen que pagar, que cumplir un voto. ¿Cuál voto? El voto de nazareato o el voto de nazareo. El nazareo era un voto que fue instituido en la ley de Moisés. Era un voto de consagración. Dios había consagrado al pueblo de Leví, pero si alguno más se quería consagrar y no era del pueblo de Leví, tenían la oportunidad de hacer esto: entrar a este tipo de voto, ya sea de por vida o ya sea por un tiempo. Y dentro de ese voto tenían que hacer básicamente 3 cosas. 1, no beber nada que tenga que ver, que estuviera fermentado o que tuviera que ver con jugo de uva o jugo de manzana. Número 2, no tenían que cortarse el cabello. Y número 3, no tenían que hacer nada que ver con los muertos, con la muerte o con esas cuestiones. ¿De acuerdo? Ese era el voto. Rápidamente, Sansón, uno de los jueces, él fue un nazareo de por vida. Se supone que nunca se debió haber cortado el cabello, pero ya ven, ahora sí que se lo transearon. ¿Ok? Otro nazareo, Samuel, el profeta. Yo quiero que lo imaginen con las greñas hasta abajo, ¿ok? Nazareo. Nazareno es de la región de Nazaret y nazareo es del voto de nazareato. Jesús no era nazareo, Jesús era nazareno. ¿Ok? Otro más, Juan el Bautista. Juan el Bautista también practicaba el voto de nazareo. También igual, otro locochón, ¿verdad? Con el cabello bien largo, no, es más, veía así las langostas, ¿verdad? Y se agarraba y va para adentro, ¿verdad? Parecía mexicano, ¿verdad? Si comen allá, ¿verdad? Que comen esas cosas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Lo que le está diciendo es que tome a estos 4 muchachos, versículo 24, y purifícate con ellos y paga los gastos. ¿Por qué paga los gastos? Porque para los judíos era muy honorable el patrocinar algún tipo de leyes o de sacrificios. Entonces le está diciendo, mira, para que quedes bien delante del pueblo, estos 4 muchachitos habían hecho voto de nazareo, pero dice que para que se purifiquen, porque es muy probable que ellos hayan tomado la cena del Señor. Entonces estaban practicando el nazareato, pero al tomar la cena del Señor, con la vid, con la uva, con el jugo, ya sea fermentado o sin fermentar, cayeron fallaron en el voto de nazareato. Y había una cláusula que Dios puso: si alguno falla porque se le muere a alguien o por cualquier situación que fallan, van a hacer lo siguiente: se van a rapar la cabeza y van a tomar un par de palomas y las van a ofrecer en sacrificio, para que entonces el nazareato o concluya o continúe.
¿Lo entienden ahora sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué le están diciendo? Pablo, para que te veas bien delante de la gente, págales la rasurada de cabeza. Es más, tú también de una vez, órale, purifícate tú también, rápate otra vez. Se acaba de rapar, si recuerdan, no hace mucho. Pues otra vez éntrale y entra al templo y hagan su sacrificio. Vamos a volverlo a leer y van a ver que ahora sí le van a tener, ya le van a encontrar sentido. 23, venga 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tienen que volver a restaurarse en lo que están haciendo. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído y que venían con él, porque le dijeron eso a Pablo, y pues los demás hermanitos, Lucas y todos los demás decían, bueno, ¿y nosotros qué onda? Decía Lucas, y me van a cortar la greña. Ya se apuntaban ellos también, ¿verdad? Y les dice, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito. ¿Recuerdan esa carta? Esto es lo que les hemos escrito, determinando que no guarden nada, ¿de qué? De esto. Esto deberíamos de mandárselo con amor, pero deberíamos de mandárselo a esas iglesias que quieren judaizar otra vez todo. Conocí una iglesia que tenía una réplica del arca del pacto, ahí la tenían, y creo que ahí ponían la ofrenda, creo. Digo, no pasa nada, pero ¿cuál es el fin? ¿Qué buscamos? Aquí está bien claro. ¿Eres gentil? Pues creo que sí. Pues no guardes nada de esto. Nada que voy a hacer un voto de nazareo para el Señor, para la gloria de Dios. No lo hagas. Solamente absténganse de lo que ya les escribimos, de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. Ahora, aquí yo les hago una pregunta, quiero ponerles a trabajar un poquito ahí el hámster. Lo que le encomendaron a los gentiles, bueno, en primer lugar, ¿cuántos de aquí eran gentiles o son gentiles en la carne? Levanten la mano, a ver, para saber. Pues la mitad, los demás son judíos. Bueno, ¿cuántos no judíos hay aquí en esta noche? Levanten la mano. Pues claro, todos, o al menos si hay un judío, pues está bien, lo respeto. Pero si tú eres gentil, lo que se te ordenó es que te abstuvieras de sacrificado a los ídolos. Me imagino que lo estás haciendo. De sangre, me imagino que lo estás haciendo. De ahogado y de fornicación, espero que lo estés haciendo. Ahora, ¿eso es todo lo que tiene que hacer un cristiano que no es judío? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Ahí lo está diciendo. A ver. ¿Sí o no? Va la pregunta de nuevo. Aquí está diciendo, los gentiles solamente absténganse de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Eso es todo lo que yo tengo que hacer como cristiano? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Y quién dice no? Usted. A ver. Sí, pero aquí dice, o sea, yo como cristiano, lo único que tengo que hacer como cristiano es eso, y todo lo demás lo puedo hacer. Ok, ¿cómo está la respuesta? ¿O dónde la encontramos? Por eso les digo, está el dar la palabra, pero también cómo interpretar la palabra. Yo quiero que imaginen a la iglesia como un bebé, a la iglesia gentil, a la iglesia primitiva. Los gentiles del primer siglo, imagínenlos como un bebé. A un bebé se dan órdenes muy básicas, muy básicas, pero conforme va creciendo, se le van dando otras instrucciones. ¿Me explico? Entonces, la iglesia de hoy está sujeta solamente a sacrificado a los ídolos, a sangre, ahogado y fornicación. No, está sujeta a muchísimo más. ¿Por qué? ¿En dónde estaría la respuesta? ¿Sabes en dónde está la respuesta? En tus manos. Porque ellos no tenían lo que ahora tú tienes en tu mano. Ellos no tenían la palabra, no tenían el Nuevo Testamento.
La iglesia gentil, porque la iglesia gentil no utilizaba el Antiguo Testamento. La iglesia gentil, lo que tenían de Biblia era una carta hecha por los apóstoles, pero conforme el Espíritu de Dios inspiró a los hombres de Dios y dio las epístolas, dio los evangelios, dio todo, ahora pudimos comprender más ampliamente el evangelio. Y si Jesús dijo, esto hagan en memoria de mí, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo en memoria de Él. Si Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué tenemos que hacer primero? Y segundo, ay pastor, yo todavía no siento bautizado. Pues no se trata de que lo sientas o lo sientas, se trata de que lo hagas, porque es una institución que tú tienes que obedecerla. ¿Me explico? Entonces, si vienen y te dicen, no, la ley es muy básica, aquí está, no, espérate, ¿ya leíste todo lo que dice la Biblia? Porque no podemos sacar solamente eso. Bueno, ¿estamos aprendiendo? Ok, más les vale. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, es decir, rapado la cabeza, entró en el templo para anunciar, es decir, tenía que venir al templo y hacer público. Lo veían pelón y ¿qué quería decir? Se purificó, está concluyendo un voto que hizo o está restaurando el voto que hizo. Entonces imagínatelos, ¿no? Y todos bien pelones, parecían budistas los cuates, ¿verdad? Ok. Entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ahí venían 5 cuates, bien pelones, ¿verdad? Ojalá que los hayan cortado bien el cabello, ¿verdad? Cargando palomitas, ¿verdad? Un par de palomitas cada uno, ¿verdad? Y diciéndole, estás bien pelón, hermano, pues tú también, pareces poco. Y van a presentar su sacrificio. Bien. Versículo 27, vaya conmigo. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, había un proceso, lo decía la ley, se tenían que cumplir 7 días de purificación, de proceso. Cuando se iban a cumplir, ya estaban a punto de cumplir el 7º día. Pero ¿qué creen? Que llega un fulano de Asia. Ay, que llega ese cuate. Llega un judío de Asia a presentarse, porque ¿recuerdan cuál era la fiesta que Pablo quería estar? ¿Cuál? Fuerte. No. Otra. ¿Me dicen o me preguntan? Es la fiesta del Pentecostés. Quería llegar a la Jerusalén y celebrar ahí con ellos. Y están celebrando la fiesta. Entonces vienen judíos de Asia y que lo reconocen. Aunque estaba pelón, lo reconocieron. Híjole, miren lo que pasó. Estaban por cumplirse los 7 días y unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud. Y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto, ya ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Versículo 29. Porque antes habían visto con él, ¿en dónde lo habían visto? En la ciudad, no en el templo. Lo habían visto en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Así se hacen los chismes. Hay que tener cuidado. ¿Qué hicieron? Vieron a Pablo con Trófimo allá en la ciudad y le adjudicaron que estaba ¿en dónde? En el templo. Y miren lo que pasa, vean conmigo el 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Lo arrastraron. Ahora, yo por eso al principio les dije, ¿cómo estaba Pablo ya? Y ya era un viejito.
ya era un anciano. ¿Ok? Consideren eso. Y lo están arrastrando. ¿Ok? Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Qué hicieron ellos? Estaban dentro del templo. No hemos estudiado todavía, ya para finales de año vamos a estudiar, estaba platicando con mi esposa hoy, va a estar muy bueno el estudio, vamos a aprender acerca de tabernáculos y templos. Y vamos a conocer un poquito de la estructura de los templos. Estaban dentro del templo y lo sacaron afuera del templo. No quiere decir a la ciudad, lo sacaron al área del patio. El mismo lugar donde ya habían arrastrado hace 30 años a una mujer de los cabellos sin ropa, puesta en el piso y diciéndole a Jesús, arroja la primera piedra. En el mismo lugar cerraron las puertas, se quedaron a puertas cerradas y querían matar a Pablo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 32. Cuando el tribuno sabe, recuerden, que está pasando un alboroto, el tribuno, tomando luego, miren lo que hizo este hombre, observen lo que hizo. Tomó ¿qué? Soldados y ¿qué más? Tomando soldados y centuriones, corrió a ellos. Hermanos, ¿saben lo que es un centurión? El nombre lo dice. Es un soldado de alto rango que tiene a su cargo ¿cuántos? Una centuria o 100. ¿Por qué hizo esto el tribuno? Ojalá que esto les llame la atención y les insisto, lean bien la palabra. Tomó soldados y tomó centuriones. ¿Por qué tomó centuriones? ¿Para un predicador? Miren lo que pasa. Vean conmigo al versículo, al mismo versículo, seguimos leyendo. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Versículo 33. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar ¿con qué? Con 2 cadenas y preguntó, fíjense las 2 cosas, ¿quién era y quién había hecho? ¿Saben por qué hizo eso? Porque el tribuno lo confundió. Fue un alboroto tal que él lo confundió, y no lo confundió con cualquier persona, lo confundió con un egipcio terrorista. Pónganle atención, ¿sale? ¿Lo leemos? Síganme. Vámonos otra vez al 33 y nos vamos de corrido. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. 34. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada a causa del alboroto, miren lo que hizo, lo mandó llevar a la fortaleza. 35. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Voy a hacer una pausa ahí y ahorita seguimos con lo de Pablo, porque me llama eso la atención, que a causa de la violencia de la multitud. Hermanos, el mundo jamás va a tener convivencia, jamás va a tener armonía con el verdadero evangelio. Jamás. Si nuestro evangelio es un evangelio aceptado por la sociedad, preocupémonos. Si la iglesia cristiana es una iglesia que está ganando terreno en el ámbito social, en el ámbito político, en esas áreas, tenemos que preocuparnos, y seriamente. Porque te voy a decir una cosa, el verdadero evangelio no tiene cabida para el mundo. Jesús fue muy claro y nos dijo, me aborrecieron a mí, los aborrecerán a ustedes. Me persiguieron a mí. Era tanto el odio que le tenían a Pablo que lo tuvieron que levantar. Y los soldados eran un poco más altos, siempre buscaban, les digo, gente que estuviera bien acá, y el romano era un poquito más alto que el judío. Entonces imagínense a los judíos, lo querían desbaratar al hombre.
Y ahorita que nos manden llamar televisoras o cadenas de televisión o empresas de música, productoras, que manden llamar al cristiano porque es muy aceptado en el mundo, eso yo no lo veo bien. Yo no lo veo aceptable. 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando que muera, que salga el desgraciado, ¿verdad? Que muera. Versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Entonces se sorprendió el tribuno y le dijo: ¿qué? ¿Sabes griego? Pablo calladito, ¿verdad? Pero cuando ya llegan ante él, dice: ¿se me permite decir algo? Le habló en griego y el tribuno se sorprendió, le dijo: ¿sabes griego? Y ahí le llamó la atención. Si tú sabes español y sabes inglés, qué bueno, te va a ayudar. Más de un día te va a ayudar. Versículo 38. ¿No eres tú? Está hablando el tribuno, miren lo que pregunta. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto, óiganlo, 4,000 sicarios? ¿Sabe lo que es un sicario? Un asesino, un terrorista. ¿No eres tú el que juntaste terroristas y los introdujiste al área del desierto y estás preparado para venir y levantar aquí una guerra, un problema? Y Pablo dice: no soy ese, me parezco tal vez. Hermanos, la verdad es de que los malos, los terroristas, tienen cara de ¿qué? De terrorista, ¿no? ¿Han visto a los que capturan ahí que, tienen cara de feo? Pablo no tenía una carita angelical. Pablo no iba a que lo maquillaran para presentarse en sus telepredicaciones. Pablo no iba a que le hicieran las uñas y le cortaran el cabello. No le buscaban la corbata que iba a impresionar y que iba a cuadrar con... No. Pablo estaba tan golpeado por causa del ministerio que parecía terrorista el brother. Y le dice este hombre: ¿no eres tú uno de ellos? ¿No eres tú aquel egipcio? Versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Todo este diálogo es en griego. Pablo le está hablando a él. Y versículo 40. Cuando él se lo permitió, el tribuno le permitió a Pablo hablar, estando en pie en las gradas, pongo pausa, ¿en qué gradas? Miren, ya lo conoceremos, el templo tiene unas escaleras, y esas mismas escaleras hay un salmo, mejor me lo voy a reservar hasta cuando veamos el estudio de los templos. Hay un salmo que David tomó su libreta, su pluma o lapicero, como le digan, y empezó a escribir un salmo y subía un escalón y escribía un verso y subía otro escalón y subía otro verso. Y es un salmo muy bonito, pero mejor lo vamos a ver hasta a su momento, a su tiempo. En esas mismas gradas, en ese mismo lugar, tienen a Pablo a punto de lincharlo, y Pablo está hablando con el tribuno en griego: ¿me permites hablar al pueblo? ¿Me permites dirigirme a ellos? Y el tribuno dice que estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, Pablo comenzó a hablar en lengua hebrea. ¿Y saben qué les dijo? Lo vemos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque vemos que este hombre, Señor, fue un hombre golpeado, torturado, perseguido. Fue un hombre que fue muy lastimado por causa del evangelio, pero no abandonado. ¿Con qué razón él escribió?
y dijo que muchas veces somos derribados pero no destruidos. Señor, tú levantaste a este hombre e hiciste de él un ejemplo, un prototipo. ¿Con qué razón este mismo hombre escribió que tú establecías la iglesia, los fundamentos de la iglesia, y usó la palabra prototipo? Primero apóstoles y luego profetas. Dios, ese prototipo, ese modelo de vida en la que Él se entregó completamente al Evangelio, es un modelo digno de imitar. Ahora también ahora entendemos por qué Él dijo estas palabras: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Padre, oramos que la iglesia sea guardada, que se cuide de sí misma, que se cuide de buscar agradar al hombre, que se cuide de buscar agradar a la sociedad. Nos hemos levantado, tú nos has levantado a predicar tu palabra, a predicar todo el consejo. Y Señor, que este consejo sea dado sin el fin de querer agradar, entendiendo que así como Pablo se hizo judío a los judíos, gentil a los gentiles, que nosotros busquemos la manera dentro de la sociedad cómo encajar sin violentar tus principios, no para que seamos gratos delante de ellos, sino para que podamos tener la oportunidad de sembrarles el Evangelio, y después de ello que eso quede en tus manos. Oro, Señor, por hombres y mujeres con un corazón, Señor, dispuesto a dar su vida, dispuesto a servir en el Evangelio, y que, mi Dios, también estemos dispuestos a no juzgarnos unos a otros en términos culturales, en términos, Señor, que no violentan tu palabra. Oramos, Señor, que la gracia que les das al guatemalteco lo use para su gente. Que el favor que tú le das, mi Dios, al nicaragüense lo use para su medio. Que la gracia que tú le das al colombiano, al mexicano, a cada uno de ellos, lo use, Señor. Como en estos momentos, Señor, que nuestros hermanos Nati y su esposo están ministrando en Colombia, están yendo a los suyos, están visitando a su pueblo, están visitando a su cultura, a su nación, y ellos en el lenguaje, en el estilo, en la cultura de ellos pueden impartir el Evangelio. Y que, Señor, así seamos usados cada uno de nosotros. Guárdanos de querernos parecer a otros, de querer ser como otras personas. Nos has hecho de una nación, de una cultura, que podamos vivir a través de ello, pero como cristianos. Que le enseñemos al mundo cómo es un cristiano mexicano, cómo es un cristiano judío, cómo es un cristiano centroamericano, cómo es un cristiano europeo. Ayúdanos, Señor, es lo que pedimos y es lo que creemos y es lo que agradecemos por ello. En Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén.